Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es viernes 12 de enero y comenzamos este informativo repasando algunas de las noticias más importantes de la jornada. Hoy se celebraba el primer pleno del año en el concello de Ourense. El tema central ha sido el acoso a los trabajadores, especialmente a María Barrera. Por otra parte, Hacienda le retiene al concello 3 millones de euros por no presentar los presupuestos. Y además, al final del mandato, Jácome habrá cobrado prácticamente 1 millón de euros entre el concello y la Diputación. Comenzamos. El primer pleno extraordinario del Concello de Ourense de 2024 ha dejado momentos de tensión y mensajes preelectorales. El pleno extraordinario de este viernes arrancó con la aprobación de actas de las sesiones anteriores y un tenso ambiente claramente preelectoral. Tras la aprobación de las mismas, ha llegado el turno de someter a debate la primera moción del orden del día, relativa al transporte metropolitano y presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular. Tras las intervenciones de los concejales de PP y PSOE partidarios de la moción, ha sido el turno del alcalde Pérez Jácome, que tildó a la oposición de ignorantes al desconocer la problemática del transporte. Además, responsabilizó a la Xunta de Galicia de la ausencia de transporte metropolitano. La enmienda del BNG a esta moción fue rechazada. La segunda moción en el orden del día también fue presentada por el Partido Popular, sobre la condena al concello de Ourense por acoso a la jefa de la policía local. BNG y PSOE le echaron en cara al Partido Popular mantener a Jácome en la alcaldía. En el turno de palabra del concejal de Democracia Orensana, Rafael Cachafeiro, este recordó que la sentencia no es firme. El alcalde volvió a insistir en la línea de su concejal, en que la denuncia no va dirigida contra él, sino contra un funcionario del concello, descargando de nuevo la responsabilidad sobre la sentencia condenatoria. A continuación, Jácome detuvo el pleno durante 5 minutos al escuchar supuestamente insultos por parte de Luis Seara. Tras la reanudación, Seara habló de un modus operandi contra los funcionarios por parte de Jácome. Posteriormente tomó la palabra Natalia González del PSOE, que mostró su solidaridad con todo el personal y los trabajadores del concello y se refirió al alcalde como un pequeño dictador, a lo que éste le replicó si era por su estatura. La moción salió a favor con los votos de todos los grupos, a excepción de Democracia Orensana. En ese momento, el alcalde ha anunciado que se ausenta de la sesión y que no volverá a comparecer hasta el 1 de febrero. Hacienda bloquea de nuevo los fondos a Ourense por incumplir la legislación. Retiene 3 millones de euros de entregas a cuenta en diciembre y hará lo mismo hasta que Jácome presente presupuestos. El Ministerio de Hacienda ha bloqueado de nuevo los fondos de financiación local para Ourense, convirtiéndose en la única ciudad de España en esta situación. Esto se debe al incumplimiento por parte del Gobierno, dirigido por Gonzalo Pérez Jácome, de la obligación de informar sobre las líneas presupuestarias para el año 2024. Todos los ayuntamientos españoles están obligados a facilitar anualmente su información económica al Ministerio de Hacienda y, si no lo hacen, el Gobierno les retiene los ingresos. De un total de 12 municipios españoles afectados por esta retención de fondos, solo una ciudad, Alicante, está también implicada, pero ha logrado resolver la situación tras haber aprobado los presupuestos para este año precisamente ayer. La errática gestión económica pone en riesgo las cuentas del concello, ya que aproximadamente un tercio de su presupuesto, un total de 37 millones de euros, depende de los fondos cedidos por el Estado en las entregas a cuenta por el reparto de tributos. El Estado ha retenido de momento solo la parte correspondiente a Ourense de la participación en los tributos estatales y la financiación local de diciembre de 2023. Esta retención continuará en los siguientes meses si no se prorroga el presupuesto ya o se aprueba uno nuevo, lo que podría resultar en la acumulación automática de todo el dinero congelado, tal como sucedió el año pasado, cuando el concello llegó a acumular 8,5 millones retenidos durante los meses de diciembre, enero y febrero. Jácome habrá ingresado al menos 1 millón de euros al final del mandato, provenientes de concello y diputación. El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, habrá ingresado al final de este mandato al menos 1 millón de euros directamente en sus cuentas. Es la suma de sus 2 sueldos públicos en el concello de Ourense y en la Diputación, más lo que ingresa de su partido, Democracia Orensana, en ambas instituciones, dentro de las retribuciones a los grupos políticos y que el propio Jácome ha reconocido que ingresa íntegramente en su televisión. Jácome no solo cobra más que los presidentes del Gobierno o la
da Xunta, sino que se convertiría casi con total seguridad en el político mejor pagado de España. A esa cantidad habría que añadir los pagos que ha admitido recibir de diputados, concejales y asesores que integran su grupo. Actualmente tiene 17 asesores en el concello, que cuestan 708.000 euros a las arcas municipales al año, y otros 3 en la Diputación, que reciben 119.800. Si a esto sumamos el sueldo de los 9 concelleiros que acompañan a Jácome en la ciudad, que suman 513.000 euros anuales, y el de los 2 diputados que están con él en el organismo provincial, los ingresos públicos del universo Democracia Ourensana se disparan. El patio exterior del Colegio Cisneros de Ourense abre tras 10 meses. El concello, que construyó el muro caído en marzo, reclama el dinero de la obra Vecinos y Centro. El patio exterior de Cardenal Cisneros vuelve a abrir tras más de 10 meses clausurado por el derribo de un muro de contención entre el colegio y un edificio que llenó el recinto escolar de agua y escombros. La pared se vino abajo tras reventar una tubería de agua en el momento en el que una subcontrata realizaba la cometida de gas a una vivienda de Fonte de Monte número 7. El colapso de la infraestructura también condicionó la habitabilidad del edificio, obligando a 6 familias a buscar un hogar provisional. Los afectados pudieron regresar a sus casas 6 meses y 6 días después del accidente, el 7 de septiembre, mientras los 130 alumnos del Cisneros tuvieron que apañarse con el patio cubierto, aledaño al exterior y con ventilación natural, la biblioteca y más salidas programadas. Los vecinos echaban mano de hoteles, familiares o alquileres, todo ello costeado por ellos mismos. El nuevo muro es seguro y ello permitirá abrir el patio de inmediato. Ahora hay que saber quién debe abonar la factura de 181.000 euros que pasó el concello, 175.000 a los vecinos de las 6 viviendas habitadas y 6.534 al colegio. El ente local aprobó el proyecto de obra, asumiendo la construcción, dado el carácter urgente que revestía. El nuevo muro es muy distinto al anterior, que estaba valorado en 8.000 euros. Las calidades son superiores. El hormigón, el nuevo material, es más caro que el granito. Los vecinos afectados, a través de la compañía aseguradora de la comunidad, presentaron ayer alegaciones al expediente de disciplina urbanística que tramita el concello. Alegan que el muro no pertenece a la comunidad de propietarios, sino que se trata de un cierre del colegio. Sostienen que estaba ya en pie hace 46 años, cuando se levantó la edificación residencial. Los propietarios a los que se pasa la factura entienden, además, que la administración local realizó ese tabique sin darles entrada para discutir el proceso constructivo. El Gobierno y los sindicatos llegan a un acuerdo con el descuelgue de la patronal, que supondrá la subida del salario mínimo interprofesional un 5% en 2024, es decir, hasta los 1.134 euros. El Gobierno y los sindicatos se habían convocado para una nueva reunión de negociación esta mañana, foro en el que han llegado a un acuerdo. El sueldo mínimo interprofesional subirá en este año 2024 un 5%, llegando a los 1.134 euros. La subida se aplicará con efectos retroactivos a fecha 1 de enero del presente año. Las organizaciones empresariales no se han sumado al acuerdo, alegando que no se han atendido sus demandas de indexar el SMI a los contratos públicos y de establecer bonificaciones para el sector del campo. Tanto Trabajo como Comisiones Obreras y UGT estaban dispuestos a firmar una subida del 4% si las organizaciones empresariales se sumaban a un pacto tripartito. En caso de no hacerlo, el Ministerio y los sindicatos aseguraron que la subida iba a ser más ambiciosa que ese 4% inicial. A principios del año pasado, el Gobierno acordó solo con los sindicatos una subida del 8% para 2023. Su compromiso para esta legislatura es fijar por ley que esta renta mínima siempre debe ser equivalente al 60% del salario medio. La COE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2022 y 2021 acordadas por el Gobierno de Pedro Sánchez con Comisiones Obreras y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales. Ventas de mascarillas y test se disparan en las farmacias. Los boticarios aseguran que la mitad de la clientela acude estos días por infecciones respiratorias. El aumento de infecciones respiratorias se deja ver en las farmacias ourensanas con el boom de las ventas de mascarillas y test de gripe y COVID. Ante el pico de contagios en plena época navideña, las ventas de mascarillas se dispararon, sobre todo entre colectivos vulnerables. Las quirúrgicas y las FFP2 son las de mayor demanda.
El aumento de las ventas provocó alguna rotura de stock puntual de mascarillas en ciertas farmacias, pero se solventó con rapidez. Sobre todo en los días alrededor de los festivos, pero se cubría a las pocas horas o al día siguiente. La prueba de antígenos para detectar el tipo de infección respiratoria es otro de los productos más solicitados en las boticas, especialmente de gripe y COVID. Los farmacéuticos, sin embargo, recuerdan a los clientes que además de hacerse el test, es necesario tratar los síntomas. En ese sentido, recomiendan ciertos medicamentos para frenar la patología o, en caso de gravedad, acudir al médico. Los fármacos más habituales son los mucolíticos, los antitusivos y el paracetamol si la persona no tiene otra patología. El aumento de ventas de mascarillas y test deja claro que la pandemia dejó huella en la población. Boom lector en Ourense. La biblioteca prestó 300 libros al día el año pasado, recibió 20.000 visitas más y realizó cerca de 500 actividades en sus instalaciones. Las bibliotecas públicas gallegas celebran el Día del Usuario. Los datos confirman que en la ciudad se está produciendo un boom lector. Las visitas a la biblioteca NOS crecieron en más de 20.000 en el último año, pasando de 172.000 a 193.240 en tan solo 12 meses. Eso también se ve reflejado en el número de préstamos que superaron la barrera de los 100.000, haciendo una media solo en estas instalaciones. Se prestan unos 300 libros al día y el número de entregas es mayor que la población total de la ciudad. Este espacio se ha convertido en uno de los dinamizadores de la cultura en la ciudad. En sus instalaciones, en 2022, se realizaron cerca de 500.000 de actividades. En cuanto a la red de bibliotecas públicas, la situación es buena, pero todavía queda mucho margen de mejora. La mitad de los concellos ourensanos cuentan con este equipamiento cultural de titularidad pública y son hasta 49 las instalaciones adheridas a la red de bibliotecas públicas de Galicia. Eso sí, entre esta red de bibliotecas hay algunas de las más destacadas de España, como se reconoce en los premios María Moliner que convoca el Gobierno central a través del Ministerio de Cultura. En la última edición fueron premiadas en la provincia las de Berín, Barbadás, Cenge y Esgos. Esta última ha ganado en numerosas ocasiones este reconocimiento y además se acaban de estrenar las nuevas instalaciones, ubicadas en una antigua palleira, siendo un proyecto pionero en España. El escritor Lorenzo Silva fue el protagonista del primer Foro La Región de 2024, presentando su último trabajo, Púa. Lorenzo Silva presentó en el primer Foro La Región de 2024 su última novela, Púa, protagonizada por una persona que mata, engaña y traiciona por encargo y que se arrepiente. Precisamente por eso el título de la ponencia fue ¿Tienen los verdugos corazón? La conferencia se basó en las diferentes historias humanas que inspiraron a Silva para llegar a crear a este protagonista. Comenzó haciendo referencia a su relación personal con ETA, porque la organización terrorista mató a un vecino suyo. Intrigado por la motivación que los llevó a quitar vidas, fue como descubrió que en muchos casos no es por la razón que creemos. Realmente es la historia de un verdugo que efectivamente tiene corazón, no deja de tener corazón. Se puede pensar que no todos los verdugos tienen corazón y se puede decir que en el momento de serlo, aunque lo tengan, de alguna forma aciertan a desconectarse de ese corazón que todos llevamos dentro en términos de lo que entendemos por corazón como metáfora representativa de los sentimientos humanos. Y una pregunta que nos podemos hacer muchas veces, yo de hecho se la he planteado en repetidas ocasiones a personas a las que he tenido la oportunidad de conocer y que han dedicado su vida a un trabajo muy peculiar porque le lleva a uno a tener una vida peculiar, también a tratar con gente peculiar y a estar en situaciones que no son ni mucho menos corrientes, como es el trabajo de los investigadores de homicidios. A casi todos los que he conocido les he preguntado en algún momento si creen que cualquier persona puede matar. Y la respuesta prácticamente unánime de todos ellos, que a lo largo de décadas de trabajo han tratado con homicidas, asesinos, asesinas, de muy diversas condiciones, tipologías, motivaciones, caracteres, etcétera, la respuesta casi unánime de todos ellos es que sí. En su última novela, el escritor nos muestra también el papel de los torturadores, como el del policía que utilizó la violencia para lograr información sobre el atentado.
Cree que en la mayoría de los casos estos verdugos se desconectan de su humanidad para realizar actos crueles, pero posteriormente su propia moral y su conciencia se revuelve. Puso el foco en aquellos que inducen a cometer estos actos, ya que dan las órdenes pero no se manchan las manos, y en la mayoría de casos salen impunes. Pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Que pasen un buen fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes a la misma hora. Adiós.